Ayer hubo manifestaciones en muchas ciudades de la República, ayer hubo actividad por parte de empleados del Poder Judicial en diferentes estados. Y hay mucho que discutir al respecto, hay mucho que entender de lo que está pasando con estos fideicomisos del Poder Judicial. Mañana Norma Piña va a estar en el Senado después de una invitación que le hicieron porque sí que el Senado analice este asunto de los fideicomisos. Vamos a tratar de entender un poco esto y vamos a platicar para eso con César Gutiérrez Priego. Él es abogado especialista en Derecho Penal, Militar y Seguridad Nacional, que nos ayude a entender qué es esto, qué está pasando con esto de los fideicomisos. Y ya está en la línea telefónica. César, muy buenos días, ¿cómo estás? Conrado, muy bien, muchas gracias por la invitación. No, hombre, gracias a ti por ayudarnos a comprender. César, ayúdanos a ver, a quienes no formamos parte de todo esto que tiene que ver con el Poder Judicial, no somos abogados, no somos litigantes, hemos tenido el cuidado, la bendición, la fortuna, la suerte de jamás haber sido parte de algún proceso judicial. Y vemos al Poder Judicial como algo lejano, pero ¿cómo podemos comprender así, de una forma sencilla, esto que está pasando con los fideicomisos? Fíjate, Conrado, para no darle muchas vueltas como los abogados acostumbramos a hacerlo, Gracias. Realmente aquí estamos hablando de que el Poder Legislativo, dentro de las facultades que tiene, considera que el Poder Judicial, o en este caso la Suprema Corte, no tiene el derecho, de acuerdo a lo que dice la misma Constitución, de crear fideicomisos. Okay. Salvo uno, que es para fortalecer la administración de justicia, que es el que autoriza la ley. Todos los demás supuestos, la ley establece que si del presupuesto que se dio para ejercerse no se ejerció como tal, no puede guardarlo en un fideicomiso con diferentes ideas, ¿no?, respecto a beneficios posteriores que pudiesen llegar a tener. Y es cuando se dice que si no se llevó a cabo el ejercicio, ese subejercicio, que es ese dinero que no se utilizó, no se puede meter a un fideicomiso y tiene que ser reenviado nuevamente a la Tesorería de la Federación para que sea utilizado por la misma Federación. En esencia, ese es el problema que nosotros estamos viendo aquí. Okay. ¿Qué es lo que pasa? Por supuesto que obviamente el Poder Judicial considera que a lo mejor algunos de los derechos que ellos pudiesen tener para cuestiones de retiro se pudiesen violar por la extinción de estos fideicomisos, y a su vez el Poder Legislativo considera que no es así. Tan es así, como bien lo dices tú, el día de hoy ha publicado la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la ministra presidenta Norma Piña irá al Senado con la única condición que sea para todos los grupos parlamentarios, y defenderá, de acuerdo a los intereses propios de la Suprema Corte, el por qué no se deben de extinguir estos fideicomisos. En esencia, ese es el problema. Por supuesto que hay narrativas por ambos lados, ¿no? Claro, claro. El Poder Judicial manifiesta que son derechos laborales adquiridos y que si se extinguieran esos fideicomisos afectarían a la base laboral del Poder Judicial. Y por su parte, no, el Poder Legislativo manifiesta que no es así, porque consideran que de esos 14 fideicomisos, 13 son única y exclusivamente para ciertos privilegios que pueden tener los mandos altos de la Suprema Corte, llámese jueces federales, magistrados y ministros. Ahí es donde viene en esencia la problemática que nosotros hemos estado viendo en estos últimos días y por qué cada una de las partes considera tener razón. Ok. Ahora, como ciudadanos, César, aquí es donde entra el conflicto, creo, para muchos ciudadanos. Nosotros, los que no formamos parte de la estructura que representa ninguno de los poderes del Estado, que trabajamos en la iniciativa privada, en el sector normal, pues no gozamos de ciertos derechos y beneficios que tienen algunos empleados específicamente del Poder Judicial, del Legislativo y del Ejecutivo, de todos. Ahora, cuando nos piden defender esto o apoyarlos, nos entra un conflicto porque decimos, espérame, pues es que yo recibo mi salario, mis vacaciones y mi aguinaldo y se acabó. ¿Cómo podemos los ciudadanos empezar a tratar de componer la relación con los poderes y con la burocracia mexicana? Mira, yo lo he dicho abiertamente, yo que tengo trato, por supuesto, con el Poder Judicial Federal. Obviamente, pues todos conocemos lo que es el juicio de amparo, y que es una de las herramientas más importantes que pueden existir en nuestro país, y que además es uno de las figuras jurídicas más importantes a nivel mundial. Pero yo siempre he explicado que el problema del Poder Judicial es como el problema de las Fuerzas Armadas. No hay una relación entre la sociedad y el Poder Judicial, o en su caso con las Fuerzas Armadas. ¿Y por qué lo digo así? Porque muchas veces los jueces consideran
que con emitir una resolución, una sentencia, la gente ya sabe cómo interpretarla. Y nosotros, incluso que somos juristas, muchas veces solicitamos una aclaración de la sentencia. Cuando no existen boletines por parte del Poder Judicial, nosotros de lo único que nos enteramos es que terminaban amparando a García Luna, que terminaban amparando a Odebrecht, ¿no? Que terminaban amparando a diferentes personajes que nosotros consideramos que son delincuentes, pero que para el Poder Judicial, a lo mejor jurídicamente tenían la razón, y en este caso la Fiscalía General de la República no hizo una imputación correcta y no pudo demostrar la culpabilidad o el hecho que se estaba imputando. Ese grave problema que nosotros vemos en el día con día, y que no existe esa posibilidad de que aquellas personas que no tengamos una relación directa con el Poder Judicial o en su defecto con las Fuerzas Armadas, no conocemos realmente el actuar de cada uno de estas instituciones. Hay que entender algo que es importante. Nosotros vivimos en un país con división de poderes. Así es. En esa división de poderes, pues por supuesto que tenemos al Ejecutivo, que es el presidente y todos los órganos que emanan de él, al Legislativo, que está por ambas cámaras, diputados, senadores, y al Poder Judicial, que está representado por la Suprema Corte de Justicia y el Poder Judicial. La problemática más grande que nosotros tenemos es que el Poder Judicial se ha apartado de la sociedad mexicana, y al no tener tú una relación estrecha no entiendes cuáles son las funciones del Poder Judicial, y por lo mismo, al ser una cuestión técnico-jurídica, ¿no?, que tiene que ver con esta parte técnica y que lo he explicado muchas veces, desafortunadamente en México hay resoluciones que no son justas, pero son legales. Exacto. Y es la problemática que existe con la sociedad mexicana, que no se entiende por qué una persona que ya ha sido condenada en los Estados Unidos, o bueno, por lo menos ya se le encontró culpable y se le va a emitir una condena, en México haya podido ganar amparos, como el caso en específico de García Luna. Exacto. Esa es la problemática que nosotros tenemos por esta falta de comunicación que existe entre el Poder Judicial, que no emite boletines para explicar el porqué de sus sentencias, y la sociedad mexicana. Yo en lo personal te puedo decir, Conrado, que necesitamos un Poder Judicial fuerte. Necesitamos un Poder Judicial que tenga las capacidades jurídicas para dar respuesta a las necesidades que existen todos los días. El problema es, y quiero ser muy claro, que nosotros ya estamos viendo de facto un pleito político-electoral entre el Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Y esto es muy claro, y quien no lo quiera aceptar, pues por supuesto que tiene un problema en cuanto a identificar los factores reales que sucedan. Perfecto. La parte importante que a mí en lo personal me dio gusto es ver a un Poder Judicial de base de trabajadores del Poder Judicial que haya salido a manifestar su descontento, aunque con todo respeto considero que muchos de ellos no entienden, con todo y que son especialistas en derecho, el porqué de la desaparición de estos fideicomisos, que de facto todavía no se realiza porque tienen que pasar por el Senado. Claro. Y que también seamos muy realistas, la resolución va a terminar siendo recurrida por medio de una controversia constitucional que necesariamente tendrá que ser resuelta por los ministros de la Corte, lo cual nos hace ver que no va a pasar como tal. Pero recordemos la última vez que hubo un problema entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. ¿Qué fue lo que pasó? Y recordemos que en aquel enero de 1995, cuando era presidente de México, Ernesto Zedillo Ponce de León, de facto cerró la Suprema Corte de Justicia durante un mes. Sí. Y recordemos que antes teníamos 26 ministros de la Corte. Él llegó y retiró de forma voluntaria a los 26 ministros, creó 11 ministros nuevos, o bueno, por lo menos de 18 que mandó, se escogieron a 11, y creó una nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación y un Poder Judicial Federal. Claro. Pues creo que sí estamos viendo tiempos distintos en México, y creo que lo importante aquí es, creo que el reclamo que hace por su parte el Poder Judicial es correcto, pero a su vez creo que también tiene razón el Poder Legislativo al mencionar que no puede ser posible que de cerca de 56,000 trabajadores que tiene el Poder Judicial, la mayoría de los fideicomisos que tienen beneficios es para menos de 600 personajes del Poder Judicial. Eso es lo que se busca, que sea mucho más equitativo. Y creo que ahí es donde entra el problema más grande del por qué muchas personas a lo mejor no podemos entender o no entienden cuál es el conflicto real de lo que está sucediendo en este momento con el Poder Judicial. Oye, César, dices algo que a mí me llama mucho la atención, y es que el Poder Judicial se ha mantenido por mucho alejado del ciudadano. Y lo mencionas bien, no tiene contacto informativo con nosotros. Ellos toman
decisiones técnicamente correctas, jurídicamente correctas, pero no las comprendemos. Y eso los ha metido en una discusión de buenos y malos, donde los buenos siempre terminan perdiendo sobre los malos que jurídicamente son beneficiados. Y esto nos lleva, planteando la situación al mejor estilo latinoamericano, además una situación vigente. La Suprema Corte tendrá que resolver lo que decide el Senado, porque seguramente habrá juicios y habrá amparos y todo este asunto. Y como bien lo mencionas, pues a lo mejor termina decidiendo por ser juez y parte, y la narrativa opuesta se encargará de ponerlos como los malos que hay que ser y que deben ser erradicados. A mí me preocupa ese tema, la politiquería y el juego que estamos viviendo en México. No solamente es un asunto de si son buenos o si es mucho dinero o es poco dinero. El asunto es que están avanzando y cada vez más la narrativa entra más en la lógica de la Suprema Corte estorba. No, por supuesto. Y yo creo que no es que la Suprema Corte estorbe. El problema es los ministros que están en este momento en la Suprema Corte son los que estorban para la transformación del país. Me parece que esa es la narrativa que se está manejando por parte del Ejecutivo y del Legislativo. Y es así, ¿por qué? Porque como te lo dije hace rato, ya hay cuestiones político-electorales importantes, porque hemos visto de forma clara que la oposición ha tomado como bandera el proteger a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de los embates y ataques del Poder Ejecutivo y Legislativo, cuando ellos han sido gobierno y nunca hicieron nada por mejorar las condiciones del Poder Judicial. Así es. Eso es una cuestión real. Pero como buenos políticos latinoamericanos y en específico mexicanos somos acomodativos, ¿no? Ahora nos conviene, entonces nos vamos a sumar a esta marcha, ¿no? Porque incluso el día de ayer vimos personajes muy ligados a la oposición tratando de apoyar esta marcha, sin un interés legítimo, porque esa es la realidad. Una cosa es un interés personal y otra cosa es un interés general, y otra cosa es un interés legítimo. Como interés legítimo sí pudimos ver a uno de los ministros de la Corte, ¿no? Que fue Juan Luis González Alcántara Carranca, que él, ante el reto que hizo el presidente de la República, él se presentó para apoyar a los trabajadores. Pero eso también trae un poco de trampa política, porque yo quisiera ver que se vaya a resolver una resolución de este tipo. Él tendría que excusarse porque no tendría por qué tener conocimiento, porque él públicamente fue a apoyar esta manifestación, ¿no? Totalmente. Que se supone que es de trabajadores del Poder Judicial. Totalmente. Tenemos que entender que hay una realidad que existe en el país, que es todo lo que se esté haciendo de aquí en adelante es por cuestiones político-electorales. Esa es la realidad. También tenemos que entender que es cierto que tenemos un poder judicial que el 80% de personal que trabaja es honrado, es honesto, es profesional, y es técnico jurista, que tú dices, mis respetos por las jornadas tan elevadas de trabajo. Pero también tenemos un muy mínimo porcentaje, pero que existe, de un poder judicial corrupto, de un poder judicial con nepotismo. Entonces esa es la parte que la sociedad ve y no conoce al otro 80%, que son personas que emiten una resolución de amparo, que incluso no importa que lo que tú hayas solicitado no fuera correcto, existe la suplencia de la queja. Entonces ellos, al entender la problemática, te dicen, a lo mejor lo que estás pidiendo está mal, pero tu derecho legítimo a solicitarlo tiene que ser fundado en estos artículos, y te conceden un amparo, el cual viene a solucionar una grave problemática que estés viviendo. ¿Cuál es el problema? Esa falta de conexión entre la sociedad y el Poder Judicial se da también por lo que nosotros vemos con los ministros. No podemos nosotros perder de lado que existe una guerra político-electoral, que se metió el Poder Judicial sin haber tenido necesidad, porque recordemos que el presidente de la República invitó a la presidenta de la Corte, Norma Piña, a un evento protocolario cuando fue el 5 de febrero de este año. Y recordemos también que dentro del protocolo, ¿no?, que existe, se le pedía a los presentes que se pusieran de pie porque el comandante supremo, que es el presidente de la República, estaba ingresando al salón de sesiones. Así es. Y que todos los presentes se pararon, menos la presidenta de la Corte. Eso en política es un mensaje. Y desde ahí entonces se empezó a generar una relación muy tensa, en donde parecería que la presidenta ministra de la Corte tomó como bandera ir en contra del gobierno federal, llámese el Ejecutivo, y toda aquella proyección que quisiese realizar el Legislativo. Y como consecuencia estamos viendo este pleito político electoral que tiene mucho de legal, tiene mucho de real, pero también tiene que ver con ese sentimiento de que la gente no entiende qué hace el Poder Judicial y se aprovecha esa situación. ¿Para qué? Pues para poder hacer las reformas que legítimamente el Legislativo considera que son pertinentes.
y que bueno, nosotros tenemos que empezar a vigilar y a estar pendientes y a tratar de entender. Te queremos agradecer mucho, César, el contacto esta mañana. Muchísimas gracias por ayudarnos a comprender un poquito mejor y con más profundidad esto que está pasando en México y alejarnos del pleito de bandos. Así es, Conrado. Para mí es un placer poder platicar con ustedes y, bueno, pues, explicarle un poco a la gente desde el análisis técnico-jurídico qué es lo que realmente está sucediendo, con palabras sencillas y no leguleyas como acostumbramos a abogar. Te agradezco mucho, César, y te agradecemos mucho este segundo esfuerzo, además. Muchas gracias, muy buen día. Igualmente, Conrado, hasta luego. Buena semana. Fue César Gutiérrez Priego, abogado, especialista en Derecho Penal, Militar y Seguridad Nacional. Vámonos a un corte comercial y volvemos, no te vayas.